Bienvenidos a la clase de Operaciones Unitarias 2, que corresponde a hoy miércoles 26 de julio del 2023. Son las 6:30 de la tarde y la clase de hoy no va a ser demasiado larga, es simplemente la parte de introducción a la absorción. Entonces, sin más que añadir, lo primero que tengo es que, bueno, nosotros que habíamos quedado, ¿verdad? En la clase de ayer, que fue violentamente interrumpida, por decir alguna cosa, en que la absorción es básicamente cuando un gas se solubiliza para formar líquido, para entrar dentro de la matriz o dentro del seno de la fase líquida. ¿Okay? Cosa diferente que es absorción con D. Absorción con D es cuando un gas se deposita, vamos a poner la palabra, se deposita sobre la superficie de un sólido. Entonces, absorción con D es una operación gas sólido, mientras que absorción con B es una operación gas líquido. Son cosas completamente diferentes. También hay una parte de la absorción con D que se trata de la interacción de cargas eléctricas entre un ion en fase líquida con la superficie cargada de un sólido. Eso también es absorción o una parte de la absorción, sin embargo, recibe un nombre diferente. Se le denomina eso intercambio iónico. Entonces, en la parte de intercambio iónico también se considera un proceso de absorción. Por lo tanto, si se trata de dar esas dos partes, tanto absorción como intercambio iónico en el mismo tema. Eso es operaciones unitarias 3. Nosotros vamos aquí simplemente a la parte de operaciones unitarias 2, en donde tenemos que ver las operaciones cuando un gas se solubiliza en un líquido. Y exactamente necesito que ustedes aprendan cómo manejarse con estas cosas, porque necesito datos de equilibrio antes de entrar en los problemas como tal. Entonces, lo primero que tengo que mostrarles son, les voy a decir, tengo abierto el Perry, Manual del Ingeniero Químico. A ver, sí, momento. Ajá, ok. Voy a compartir la pantalla. Entonces, voy a apagar un momentico mi cámara. Entonces, el Manual del Ingeniero Químico, en el capítulo 2 aparece los datos de solubilidad gas líquido. Ustedes probablemente primero sí saben lo que es el Perry porque lo deben haber usado muchísimo en la parte de termodinámica y en la parte de fenómenos de transporte. Perry, Manual del Ingeniero Químico. En el capítulo 2, datos físico-químicos, y en las tablas de solubilidad de gases con líquidos. ¿Verdad? Para ver. Okay. Hay una parte donde dice solubilidad de compuestos orgánicos, hay otra parte donde dice solubilidad de compuestos inorgánicos, pero a mí me interesa la parte de la solubilidad de los gases que empieza en la tabla 221 en la página 173 del manual de Perry. Bien, ustedes saben lo que es la constante de Henry. A ver, alguno de ustedes que me diga constante de Henry. ¿Qué es la ley de Henry? Físico-química, ¿no? Esa es la que relaciona, creo que es la difusión de gas en líquido. O sea, cuando hay diferencia de notable de... Estás No, o sea, no, adivinando, Henry. No te voy a decir Henry, te voy a decir Jordi. Entonces, Profe, la presión parcial que es un líquido, ¿no? aquí lo dice, mira, ve, y lo pueden leer. La ley de Henry, ahí Henry dice, Law, ahí dice, pero o sea, ya, dije otra cosa. la ley de Henry es la que relaciona la presión parcial de un gas en la fase sólida. Ups, oh, ya va. Presión parcial de un gas en la fase sólida versus esta. Presión parcial de un gas en la fase gaseosa con la composición en la fase líquida. Mira, P es igual
a H, en donde H es la constante de proporcionalidad de Henry, por X, en donde X es mole fraction, es decir, fracción molar del soluto en el líquido, y P es la presión parcial del soluto en la fase gaseosa, expresada en atmósferas, y H es a ver, proportionality o constante de proporcionalidad expresada en las unidades de atmósfera del soluto, de la presión del soluto en el gas por unidad de concentración del soluto en la fase líquida. En otras palabras, H viene en atmósfera por mol, por litro. Y es que X está en mol por litro, pero si X está en fracción molar, es simplemente atmósfera. Y bueno, en la tablita, en las tablitas que están aquí, miren, por ejemplo, la tabla 221 dice acetileno y te da temperaturas como 0, 5, 10, 15 grados centígrados versus la constante de Henry H por 10 a la menos 3. Quiere decir que para calcular la constante real uno tiene que multiplicar por 1000 o por 10 a la 3 y se cancela el factor de conversión 10 a la menos 3 y lo tengo así. Esa es una forma de expresar la solubilidad de un gas en un líquido. Hay otras formas. Por ejemplo, ustedes saben, la ley de Henry solamente es válida, ojo, solamente es válida cuando el soluto es infinitamente diluido. Es decir, el coeficiente gamma a dilución infinita existe para un soluto que no es soluble a altas concentraciones en el líquido. Por ejemplo, el acetileno en agua es muy insoluble, bastante insoluble, por decirlo así. Entonces, un gas es muy poco soluble en un líquido y por eso muchas veces se representa con la constante de la ley de Henry. Igualmente, ahí abajo pueden ver en la tabla 2.1.2.2, constante de la ley de Henry para la solubilidad del aire en el agua. Sin embargo, otros gases no necesariamente tienen que ser insolubles, lo que me lleva a la segunda forma de representar la solubilidad. Y es, bueno, aquí dice en la tabla 1, 2, 3, amonio. Amonia es obviamente amoníaco. El amoníaco es un gas, aunque es un gas a temperatura ambiente, es altamente soluble en el agua. Por lo tanto, para él no aplica la ley de Henry. ¿Ok? Si no aplica la ley de Henry, entonces tengo que obtener datos experimentales a diferentes temperaturas para saber exactamente cuáles son las composiciones relativas en la fase de líquido y vapor. Entonces, como ven, para el amoníaco dice partial pressure o presión parcial del amoníaco en milímetros de mercurio. Por supuesto que lleva unidades de presión parcial, o sea, de presión. Y en la primera columna, en la columna más a la izquierda, dice peso o weight de amoníaco, peso del NH3 por 100 pesos de agua, por 100 pesos de H2O. Cuando digo pesos no me estoy refiriendo a las monedas, ni de Colombia, ni de México, ni de nada. No. Peso se refiere a la masa del componente. Entonces, disculpen, retiro lo de peso. Masa de amoníaco por 100 masas de agua. La masa viene o debería venir en las mismas unidades, es decir, que lo puedo sustituir por gramos. Gramos de amoníaco por 100 gramos de agua. ¿Okay? Gramos de amoníaco por 100 gramos de agua. Y me queda de aquel lado la presión parcial del amoníaco en milímetros de mercurio. Como es altamente soluble, repito, no aplica la ley de Henry para el amoníaco. También hay como, bueno, aquí arriba en la siguiente tabla 2.1.2.4, aparece amoníaco también, pero ahora a bajas presiones. Y también aparece dióxido de carbono. Cuando ustedes ven una tabla como esta, es porque el gas en cuestión es altamente soluble en el líquido. ¿Okay? Y cuando vean la ley de Henry, es porque el gas en cuestión es muy poco soluble, porque el coeficiente a dilución infinita tiene una pendiente lineal. Entonces tenemos varios gases, como por ejemplo el cloro,
el dióxido de cloro, el etano, el etileno, el helio, el hidrógeno, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, depende, metano, nitrógeno a bajas presiones, oxígeno y sulfuro de hidrógeno H2S. Entonces, yo he escogido algunos datos de esta tabla para enseñarles a ustedes cómo podemos nosotros construir la curva de equilibrio basándonos principalmente en datos sacados del PERRI. Voy a dejar de presentar el PERRI, Manual del Ingeniero Químico, y voy inmediatamente a presentar mi hojita de cálculo. Estaba trabajando en esta hojita de cálculo en el momento en que me agarraron desprevenido o fuera de base. Bien, entonces, como ven, solamente tengo algunas tablas. Las tablas seleccionadas o la que seleccioné fueron la tabla 2124, que es para el amoníaco en agua a bajas presiones, el dióxido de carbono, la tabla 2125, y la tabla 2136, que es para el sulfuro de hidrógeno o H2S a diferentes temperaturas. ¿Okay? Entonces, obviamente nosotros no hemos todavía empezado a ver la parte de absorción, pero lo primero, antes que todo, necesitamos es saber cómo construir una curva con datos de equilibrio, obvio. ¿Cierto? Entonces, la curva con datos de equilibrio empezará como sigue. Un gas tiene una composición de tanto de tanto. Bueno, me disculpa. Vamos a empezar con lo primero. Vamos a construir tres diferentes curvas de equilibrio. A ver, ¿nos da chance? Puede ser que sí. Ok, creo que sí. Peso por presión parcial. En la primera tabla, fíjense que la primera tabla sería amoníaco en agua a bajas presiones. Entonces, el problema de absorción tendría que empezar así. Una corriente de gas natural viene contaminada con 2% de amoníaco a 25 grados centígrados y una presión de 2 atmósferas. Eso sería la primera línea que uno encuentra cuando va a diseñar una columna de absorción. ¿Okay? O, por ejemplo, si fuese la segunda tabla, una corriente de aire viene contaminada con 1% de dióxido de carbono a 18 grados centígrados. 18 grados centígrados. ¿Ok? Entonces ahí utilizaría la tabla de medio, la tabla 2.125. ¿Ok? Y en donde, como ustedes ven, en la tabla 2.125 tengo más opciones de temperatura. En este caso, 12, 18, 25, 31.04, 35, y hay otras temperaturas que no voy a usar, por lo menos hoy. También puede ser que el gas en cuestión venga contaminado con productos como el sulfuro de hidrógeno, el H2S, que son típicos en gases naturales provenientes de, por ejemplo, pozos asociados a petróleo crudo, pozos de gas asociados a petróleo crudo, sobre todo cuando el petróleo es de características petróleo mediano o pesado o extra pesado. Entonces, eso tiene mucho H2S o mucho azufre, como le dicen. Y antes de poder utilizar ese gas natural que viene del pozo, tengo que remover toda esa clase de productos. Bien, ese proceso en la industria petrolera y del procesamiento de gas natural se llama endulzamiento. ¿Sí? Así como lo oye, endulzamiento. ¿Ok? La palabra puede ser un poquito extraña porque, por ejemplo, cuando uno habla de endulzamiento, uno inmediatamente, si no sabe qué es el gas natural, inmediatamente lo asocia como que, bueno, algo dulce, agregarle azúcar a algo, ¿o no? Pues en este caso no. Endulzar un gas natural es quitarle lo ácido o quitarle lo agrio, lo amargo. Estos gases, por ejemplo, el H2S, el CO2, son llamados también gases ácidos porque debido a que pueden disolverse en agua, en el momento en que reaccionan con esta, con H2O, forman sustancias, por ejemplo, el dióxido de carbono más agua forma ácido carbónico, H2CO3.
y por supuesto disminuye el pH, lo cual causa un montón de problemas en los equipos asociados. Ya, por ejemplo, problemas de corrosión típicos en la industria petrolera no vienen del petróleo. ¿Okay? Los problemas de corrosión en la industria petrolera vienen con el agua, porque el agua al mezclarse con petróleo que tiene mucho azufre forma ácido sulfúrico. ¿Okay? Y el H2S puede ser peligroso. También con el dióxido de carbono forma ácido carbónico. Entonces, cuando uno trabaja en la industria petrolera, específicamente en la parte de gas natural, procesamiento de gas natural, distribución de gas natural, tiene que tener mucho cuidado a la hora de manipular esto, porque primero y principal hay leyes que protegen a el usuario de esta clase de inconvenientes. Ustedes, cuando tienen un montón de pies cúbicos de gas natural, no pueden simplemente mandarlo por la tubería porque a la cocina de alguien, no, olvídense eso. Primero, tienen que garantizar que ese gas natural es relativamente seguro. ¿Ok? Si ustedes no se han fijado en esto, el H2S o sulfuro de hidrógeno es un gas sumamente tóxico. Uno no puede respirarlo a 10 ppm en concentración porque causa parálisis del sistema respiratorio. Entonces, muy probablemente hay muchos trabajadores en la industria del gas que descuidadamente han entrado en contacto con altas concentraciones de H2S y no sería la primera vez que matará a alguien por envenenamiento con H2S. Entonces, uno, repito, tiene que removerlo. O sea, esto es sí o sí, por ley. El gas natural no puede ir a ninguna parte si antes no se ha sometido a un proceso de endulzamiento, remoción de esta clase de sustancias. Ajá, dime. No. Sí, se escucha como un Un tiquitito, teclado, algo o así, como como si si fuera estuviese un papel, comiendo no un sé. dulce, ¿no? El teclado misterioso, por ejemplo. Bueno, podemos probar. Voy a teclear algo. A ver cómo se escucha. Como si fuera una máquina de escribir, algo así. Caramba, caramba. Bueno, eh, son otros. Esto suena. Esto. Es que yo estoy golpeando el micrófono. O debe ser que hace algo. Estoy golpeando el micrófono. A ver. Así. Sí, Ahí. sí, se escucha como si estuviera tecleando. Bueno, ustedes saben que yo estoy utilizando unos nuevos micrófonos. Aquí está mi bebé. Esto. Parece que está muy sensible porque este PC de resorte estaba golpeando algo. Déjame ver si lo puedo poner en otra posición. Puede ser. Lo voy a poner en otra posición para que deje de golpear contra
contra eso. Bien, lo que le puse ahí fue un pequeño trapito, pequeño trapito aquí para que deje de pegar contra esto. ¿No? Espero que ya no haya más problemas con la parte del ruido con respecto a eso. Parece que el cable es un poco sensible, sobre todo afecta la parte del micrófono. Esto no pasaba con el cable que es liso, solamente con el cable que es así como en tirabuzón o rabito de cochino. Bien, es como que se llama, estamos aprendiendo, curva de aprendizaje. Yo tampoco sabía eso, yo primera vez que uso esta clase de micrófono. Bien, puedo continuar con la clase ya. Voy a apagar un momento la cámara y prosigamos con la clase. Entonces, como iba diciendo, nosotros simplemente no podemos dejar de tratar el gas natural que viene del pozo y mandarlo directamente a la procesadora para comprimirlo, para licuarlo, para exportarlo, para mandarlo a la planta de distribución de gas natural, porque ese bicho necesita ser limpio para esto. Entonces, directamente del pozo hay plantas, ustedes no sé si saben, en el lago de Maracaibo hay pozos obviamente de petróleo, pero de esos pozos no sale solamente petróleo, también sale un montón de gas natural y ese gas natural debe ser debidamente procesado, endulzado. ¿Ok? Que se eliminen todas esas bichos contaminantes. Obviamente, eso es un proceso que requiere un tiempo y un costo. Por eso es que si inmediatamente este gas natural no encuentra un mercado, por ejemplo, a una planta de liquefacción y a la exportación, eh, muchas de las empresas o industrias lo que hacen es que prefieren quemar directamente, mandar ese gas natural al mechurrio y se pierde. Lamentablemente se pierde y se quema porque no hay forma de almacenarlo como gas, tampoco hay forma de regresar todo ese gas de nuevo dentro del pozo y sería más caro. Y bueno, si no lo puedes vender, no lo puedes reinyectar, porque hay sistemas de reinyección, y no hay mercado para eso, entonces, pues quémalo. Lamentablemente es así, pero esto en función de los costos de extracción de petróleo es simplemente una mínima parte de eso, ¿ok? Porque el verdadero negocio es de, entre comillas, la industria petrolera, el negocio está en el petróleo, más no en el gas. Bueno, eso era en el pasado, en donde 1 millón de pies cúbicos de gas natural costaba, no sé, $1.500, tal vez. Eso comparado con 1 millón de barriles de petróleo que costaba un montón de plata. No lo quiero ni siquiera. A $100 por barril, 1 millón de barriles son 100 millones de dólares. Por lo tanto, el precio del petróleo, mejor dicho, el negocio, el lomito del negocio estaba en la exportación de petróleo, más no en la exportación de gas natural. Ahora, la cuestión parece que más o menos se ha venido equilibrando porque el gas natural tiene o tiende a incrementar su precio, sobre todo porque es un producto poco escaso. Entonces, creo que hay una electiva en la carrera que se llama procesamiento de gas natural o tecnología de gas natural o algo por el estilo. Entonces, a los interesados para el procesamiento del gas natural, el primer paso, luego de que ese gas natural sale del pozo de petróleo, es endulzamiento. Ir a una planta de endulzamiento, por supuesto, a una planta, primero, antes del endulzamiento, tiene que ir a una deshidratadora en donde se le retira un poco del agua, a una desaladora que obviamente se le retira la sal y luego se le retiran estos gases contaminantes y va directamente a un proceso de una planta de endulzamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para hacer los diagramas de equilibrio? Bien, ¿qué es un diagrama de equilibrio? Un diagrama de equilibrio es
una representación gráfica de fracción molar, okay, fracción molar en el gas Y versus fracción molar en el líquido X, ¿correcto? Entonces vamos con el primero de los casos. En el primer ejemplo, el amoníaco, ¿verdad? Esta tabla, la 2.124, es amoníaco agua a 25 grados centígrados. ¿Okay? La presión que me da para la fase de vapor es en milímetros de mercurio, es decir, presión parcial del amoníaco está aquí en milímetros de mercurio. Si yo quiero construir una tabla para esto, una gráfica para eso, lo primero que necesito es construir una tabla que me diga X versus Y, en donde X es obviamente la composición en el líquido, fracción molar en el líquido. ¿Okay? Lo que tengo en el líquido es peso del amoníaco sobre 100 pesos de agua. ¿Cuánto? Primero y principal, en peso no me sirve. ¿Okay? En peso no me sirve. Lo que tengo que transformarlo es en moles. Por lo tanto, peso molecular del agua es 18 y el peso molecular del amoníaco es 17. Sería nitrógeno 14 más 3 de agua, 17. Ok, entonces como ven son bastante similares. ¿Por qué necesito los pesos moleculares? Bien, como ven en la tablita del Perry, lo que me da es, o mejor dicho, gramos, lo voy a cambiar aquí de una vez, gramos de amoníaco entre 100 gramos de amoníaco entre 100 gramos de agua, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, para llevarlo a fracción molar en la fase de líquido, ¿qué es? Moles de amoníaco entre moles totales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llevar de gramos de amoníaco a moles de amoníaco? Simplemente la masa en gramos de amoníaco, ¿cierto? Lo divido entre el peso molecular del amoníaco y me da moles de amoníaco. Eso lo pongo entre paréntesis. Entonces tengo moles de amoníaco entre moles totales. Los moles totales son moles de amoníaco entre moles de agua. Perdón, más moles de amoníaco más moles de agua. Por lo tanto, los moles de amoníaco son de nuevo, serían la masa del amoníaco entre el peso molecular del amoníaco me da los moles de amoníaco más la masa del agua. Ojo, si es entre 100 gramos de agua sería 100 entre el peso molecular del agua y eso me da, a ver, así, eso me da los moles totales. Serían moles de amoníaco entre moles totales y como ven me queda ese valor que está aquí, 0,0011, etcétera. Ajá, ya va. Podría hacerlo. Yo creo que mejor que lo haga así como que a lo largo, porque los datos experimentales los tengo así y podría alargar las filas y copiarlas así, para que me dé exactamente lo que quiero. Y necesito dos más. Ok, tengo mis datos de fracción molar en el líquido. Ahora, ¿cómo calculo la fracción molar en el vapor? Bien, la fracción molar en el vapor, relativamente fácil, es porque tengo la presión parcial del amoníaco en milímetros de mercurio. Entonces lo que necesito saber es a qué presión está trabajando mi equipo. Yo lo puedo poner a una atmósfera, 2 atmósferas, a la atmósfera que yo quiera. Entonces, tanto la presión del peso molecular del agua como el peso molecular del amoníaco son dados, pero la presión total en el sistema
o P total, vamos a escribirle, P total en el sistema en milímetros de mercurio debería ser, no sé, 760 si fuese una atmósfera. Pero si fuesen 2 atmósferas, serían 2 por 760 y así sucesivamente en milímetros de mercurio. Sería la presión total en el sistema. Y para calcular la fracción molar sería presión parcial del componente dividido entre presión total como milímetros de mercurio. Es decir, este valor en milímetros de mercurio entre la presión total igual en milímetros de mercurio y tengo el valor de Y. Por supuesto, arrastrando esto, tengo todos los valores de Y que necesito. Entonces tengo la tabla Y versus X. Ojo, eso sería a 2 atmósferas, pero a una atmósfera esto simplemente sería 1 y tengo otros valores de Y. O a 3 atmósferas, este sería un valor de 3 y tengo igual otros valores de Y. Por lo tanto, esta tabla que acabo de construir yo aquí para la curva de equilibrio es dinámica, es decir, yo actualizo los datos como tal y la tabla sola se actualiza. No tengo que hacer mayor cosa aquí. Y simplemente lo que tengo que hacer para construir una tabla, perdón, una curva de equilibrio es insertar un diagrama de dispersión y será así. La curva de equilibrio entonces es, seleccionar datos en donde los datos de X son la fracción molar de X y los datos de Y son la fracción molar de Y. Estar. Bueno, no está tan mal. Fíjense que es parecido a una línea recta, parecido, ¿ok? Y es porque probablemente el comportamiento sea bastante lineal. Ojo, cuando uno trabaja con la ley de Henry, sí la curva da una línea recta porque es mandatorio. H, la pendiente de la ley de Henry es la pendiente de una línea recta. Así que es muy común que estos datos de equilibrio den líneas rectas cuando estamos trabajando sobre ellas. Y bueno, lo único que me falta a mí aquí es poner X como fracción molar en el eje de las X y Y como fracción molar en el eje de las Y. Y estamos casi listos en este sentido. Ojo, no quiero meter demasiados problemas aquí. Sin embargo, necesito introducir en este punto un concepto que es el concepto de relación molar. Yo no sé si ustedes han visto esto en fisicoquímica, porque el de arriba es fracción molar, pero necesito también el concepto de relación molar. Bien, para los de fisicoquímica, ¿qué diablos es relación molar? Oye. Ajá. Profe Angie sabe. Ella ya presentó su exposición de absorción. Bueno, el que tiene boca no manda hablar, Emma. Tú sabes también. No, de verdad no. Profe, ¿qué está preguntando? Ya, pero esa absorción es con B, la que nosotros expusimos es con D. Bueno, Exacto. pero las curvas de equilibrio de relación molar también se utilizan para absorción con D. Ajá, pero ¿qué está preguntando, profe? Estoy preguntando La lo de la relación relación molar. ¿Qué es relación molar? Que deberían saberlo porque ya vieron físico. A ver, estoy un tip. No es la cuestión cuando No es no es la la cantidad relación absorbida en este entre caso. dos, o sea, la relación de los Sí, moles entre de dos los compuestos, compuestos, ¿no? pues. O sea, Ok. sería la Compuestos. absorbida, porque en absorción sería la absorbida con D y en absorción sería... No es el Absorbido mismo con concepto.
con B. No es el mismo concepto, porque en absorción es la cantidad que se absorbe sobre la disponible en el área superficial. Ok, pero aquí no estamos hablando de área superficial, sino del seno de un líquido. Bueno, O sea, pero, está bien, disculpa okay, yo. va por ahí. Voy por ahí. En la fracción molar, la concentración o la composición es, ¿cómo se calcula la composición? La composición se calcula como mol de soluto sobre mol total, ¿cierto? Mol de soluto sobre mol total, bien sea estemos hablando de gases o de líquidos, es decir, que mol de soluto sobre mol total, esto puede ser Y o puede ser X también. La composición del gas o la composición en el líquido. Pero la relación molar tiene una forma diferente, donde la composición, escribí composición aquí arriba, la composición en relación molar, espérame, ¿verdad? La composición, la composición en relación molar es de la forma siguiente. Mol de soluto sobre mol el no soluto. ¿Te parece extraño? Entonces, si solamente tengo dos componentes, el no soluto es el solvente, ¿cierto? O sea, podemos decir que la relación molar sería mol de soluto sobre mol de solvente. ¿Te parece un poco al concepto de molalidad con L, en donde molalidad en química sería moles de soluto entre kilogramos de solvente? Por ejemplo, eso es uno de los conceptos de química básica, química 2, una vaina por allá, en los primeros semestres. Molalidad es mol de soluto entre kilogramos de solvente. Pero en este caso, relación molar, no sé si es un concepto nuevo, tal vez, es la curva en donde yo represento la composición como mol de soluto sobre mol de no soluto. En este caso, lo que no es soluto es el solvente, por ser un sistema binario. Entonces, yo quiero sacar también esa curva de equilibrio, ¿ok? Mol de soluto sobre mol de no soluto. Y la voy a colocar sobre la misma. Ojo, la relación molar, para no confundir la fracción molar con la relación molar normalmente se escribe en mayúsculas, como XY, X grande, Y grande. Yo no sé si esto, ¿qué? Yo no sé si esto es una buena idea en Excel porque no parece haber mucha, mucha diferencia. Por lo tanto, yo voy a escribir la composición de la relación molar en rojo. Y cuando ustedes vean las composiciones en rojo, sabrán que es una relación molar y no una fracción molar. Bien, para llevar de fracción molar a relación molar es como sigue. Para sacar los moles del soluto es básicamente así. X entre 1 menos X, ¿sí? Así. Ok, creo que una pequeña demostración aquí, si viene al caso, podemos escribir una pequeña ecuación aquí. Vamos a insertar una ecuación en donde relación molar, vamos a escribir la X es igual a, y un poquito más claro, sería moles de soluto entre moles de no soluto, en donde moles de soluto entre moles totales
¿cierto? Mol total menos mol de soluto. Yo tengo los mol totales y le quito los moles de soluto, tengo los moles de no soluto. No sé por qué el tamaño de esto me puso tan chiquito. No fue mi intención. A ver. Voy a ponerlo más grande. Por si acaso hay alguna duda de lo que estoy haciendo. Resulta que si yo divido ahora mol de soluto entre mol total, lo hará. A ver. Ok. Él es rebelde. Mol de... entre mol total. Mol soluto entre mol total. Y abajo igual. Parece que no me gusta copiar, pegar. Mol total entre mol total. Y aquí obviamente es mol de soluto entre mol total. Entonces yo espero que aquí haya quedado claro en dónde salió la formulita. Al final esto queda de la siguiente forma. Mol de soluto entre mol total es X, o sea, fracción molar. Mol total entre mol total es 1 y mol soluto entre mol total es X. Lo mismo para Y. Entonces, pasar de fracción molar a relación molar es muy fácil, simplemente sería X entre 1 menos X. Y lo contrario también puede ser cierto. Lo contrario es pasar de fracción molar a relación molar, en donde la ecuación para lo contrario es que X es igual, simplemente es despejar X grande, sería X grande 1 más X grande. De esta forma, uno, conocida la relación molar, tiene la fracción molar. Entonces, esto lo voy a dejar como por aquí. Entonces, conocida esta ecuación, puedo calcular no solamente la fracción molar de X, sino también la fracción molar de Y. Y arrastro todo esto hasta aquí. Fracción molar de X y de Y. Entonces, voy a hacer otra curvita aquí, seleccionar datos, agregar una serie nueva, en donde voy a graficar la relación molar. Bien, entonces como ven, la relación molar no es igual, disculpen, es igual a la fracción molar solamente hasta cierto punto, a bajas composiciones, ¿ok? A composiciones, digámosle, tendiendo a cero, tendiendo a dilución infinita, pues, por decirlo en términos de físico-química. Pero cuando ya la composición se hace un poco más grande, empieza a diferir uno de la otra. Y esta diferencia va divergente, es decir, cada vez que aumenta la composición del líquido, esta relación se ve como que más, se ve aumentada. La diferencia entre ellas dos se ve aumentada. ¿Okay? Entonces es importante saber esto
porque en absorción es típico usar más la curva de relación molar X grande y grande que la de fracción molar, y eso es simplemente por una razón técnica. Es más fácil hacer los cálculos en la curva de relación molar que en la de fracción molar, pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Ahora bien, si vieron que es fácil hacer esto con estos datos de solubilidad, lo mismo puede ser, fíjense, si yo quiero hacer la del dióxido de carbono a 25 o a 18 grados, ¿verdad? Tengo que buscar con estos datos de aquí, que son, fíjense, peso de dióxido de carbono sobre 100 pesos de agua. Es la misma forma de presentar la composición del dióxido de carbono disuelto en el líquido, y la presión total en atmósferas sería, en este caso, la composición de Y. ¿Okay? La composición de Y. Por ejemplo, supongamos nosotros que queremos hacer esto a 18 grados centígrados y 200 atmósferas de presión. Fíjense que la de dióxido de carbono, estos datos que están allí son para altas presiones, porque la presión más pequeña que tengo es 25 atmósferas, así que tendría que buscarme los datos de equilibrio, probablemente estén en el Perry y no los puse, para el dióxido de carbono a bajas presiones. ¿Okay? A baja presión. Déjame ver si lo veo por aquí. Dióxido de carbono, baja presión. Pues, bueno, parece que no. Bien, no importa. Podemos hacerlo a 18 grados centígrados y 200 atmósferas de presión. ¿Ok? Podrían hacerlo. Es exactamente el mismo tratamiento que hice antes para lo de la mañana. Pero no es parcialmente igual, ¿no? Prácticamente lo mismo para cuando tengo la ley de Henry. Si ustedes encuentran un gas que sigue la ley de Henry, por ejemplo, el H2S, vamos a ver cómo se haría esto. La tabla 236, yo quiero construir la curva de equilibrio de H2S en agua a 15 grados centígrados, ¿Okay? Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir la tabla de datos. A ver por aquí, creo que pueden hacerlo, por aquí. Curva de equilibrio para H2S a 15 grados centígrados, 15 grados centígrados y una presión de ¿cuánto? Una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, lo que sea. Una atmósfera tan bárbaro. Entonces lo primero que tengo que hacer es construir mi tablita. Los datos de equilibrio serían X y Y, ¿cierto? Entonces X, fracción molar del líquido, y Y, fracción molar del vapor. A 15 grados centígrados resulta que la ley de Henry, la constante de Henry, es 4.23 por 10 a la 2, porque fíjense que aquí dice que es H por 10 a la menos 2. Por lo tanto, la constante de Henry a 15 grados centígrados de una atmósfera, lo puedo poner aquí, H, igual a el valor de este señor por 10 a la 2, es decir, unidades. Las unidades que aparecen en el manual de Perry son atmósferas. A ver, atmósferas. Profe, me perdí. O sea, ¿y la otra tabla de arriba? No, o sea, este es para ácido sulfúrico. Ahí, No y es para la ácido del dióxido de sulfúrico, carbono. esta. Esta no la vamos a hacer. Lo que pasa es que es lo mismo. Yo dije a 18 grados centígrados y 200 atmósferas. Bueno, aquí tiene los datos, todos estos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Construye tu tabla de X versus Y. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cómo calculas tu X? Sí.
X es igual a, necesitas el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Qué es cuánto? Peso molecular del dióxido de carbono sería 16 más 12. 30, es 44. 44, tenés razón, 32 más 2. 44. Y el peso molecular del agua es 18. Dos, oh. ¿Cómo es la fracción molar? La fracción molar es igual a moles, ¿cierto? Moles de dióxido de carbono. ¿Cómo calculo los moles de dióxido de carbono? Serían los gramos de dióxido de carbono, la 18, dividido entre el peso molecular del dióxido de carbono, que me da los moles, dividido entre moles totales. ¿Cómo calculo los moles totales? Serían moles de dióxido de carbono, que sería este valor entre peso molecular del dióxido de carbono, más moles de agua, que serían 100 gramos de agua entre peso molecular del agua, que lo puse mal, puse 10 en lugar de poner 18. Bueno, aquí lo voy a componer, 18. Y aquí sería... Entonces, fíjate qué es lo que fue lo que me dio. Este señor es igual a 0,60%, a 25 atmósferas. ¿Cómo calcular la composición de Y? Bueno, la presión P total es 200 atmósferas. ¿Y cómo calculo Y? Y es igual a este valor entre la presión. Ahí está. Eso es todo. Tienes que llenar y completar esa tabla. ¿Parece difícil? Solamente son este y este. Cuando ya supera los 200, no se toma en cuenta esto. ¿Por Creo qué que no yo se toma estoy en un cuenta? poquito perdida. La clase de ayer se grabó, No se grabó, se me fue la internet. pero no se grabó nada de lo de ayer. Es que quedé allí como que al comienzo. Quedé preguntando lo que era la zona. Entonces, ¿para qué van a subir eso? Ok, Alejandra está un poquito perdida. Alejandra, ¿dónde está tu perdición? Digo, tu perdedera. Pregunta. Nada, o sea, después de los 200 no se toma en cuenta porque De los dos, después de cualquiera. este valor, Ujú. porque este valor es a 300. Entonces, si tu presión de operación es esta, ya no tienes más que seguir, no tienes este valor ni este valor. Si tu Ok, valor, tu presión de operación fuera esta, entonces tomas todo lo que tengas. por eso nos preguntas, y como es da 12, 18, tengo que hacer una para cada una, ¿cierto? Sí, pero yo solamente estoy pidiendo la de 18. Ok, Igual que en la de abajo, para el H2S, solamente estoy pidiendo la de 15 grados centígrados. ok, entendí. Ok, sigo. Estoy en la tabla de abajo para el H2S a 15 grados centígrados, una atmósfera de presión. La constante de Henry a 15 grados centígrados, una atmósfera de presión es esa. 4.23 por 100, porque esto es por 10 a la menos. Me da 423 atmósferas. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es simplemente ir aumentando de tanto en tanto para calcular el valor de X. O sea, le doy valores a X y hasta que me dé valores de Y. Ok, fíjense, por ejemplo, para X igual, bueno, para 0 es 0. No tengo que hacer ningún cálculo en eso. Si yo tengo 0 H2S en el líquido, tengo 0 H2S en el vapor también. ¿Qué pasa cuando es 1 por 10 a la menos 5? 1 por 10 a la menos 5 en el líquido es igual a
Utilizando la ecuación de la ley de Henry, que es h por x, es simplemente este valor de x multiplicado por este valor de h. Y simplemente puedo hacer lo mismo para los subsiguientes, más sería 2 por 10 a la menos 5, 3 por 10 a la menos 5, y así sucesivamente voy haciendo una tabla, y sucesivamente voy haciendo la tabla del 10. Esto sí me debería dar una línea recta, porque como ya ustedes ven, es simplemente multiplicar el valor de arriba de x por el valor de la constante de Henry que me da para esa temperatura. ¿Cómo sería el diagrama? El diagrama sería una línea recta. A ver, seleccionar datos, agregar valores de la serie X, perdón, y los valores de la serie Y serían casi, sí, por no decir que casi, es una línea recta perfecta, en donde el valor de la X está abajo y el valor de la Y está en el eje vertical. Por supuesto que obviamente tienen que hacer las transformaciones a X grande, Y grande, porque las relaciones molares también lo vamos a hacer aquí. Y como siempre ya ustedes saben, esto es igual a X pequeño entre 1 menos X pequeño para llevarlo a relación molar igual en X. Y simplemente arrastro. Y tengo nuevos valores o nuevos datos de este punto. Vamos a ver cómo da la ley de Henry en relación molar. Agrego una nueva serie y selecciono mis valores de X y selecciono mis valores de Y y me da exactamente lo que esperaba. Entonces, fíjense que aunque la ley de Henry en fracción molar da una línea recta, que es la línea azul, en relación molar da una curva, porque se va alejando a medida que va aumentando la concentración en el líquido. Entonces, es muy importante. Nosotros vamos a trabajar la mayor parte del tiempo en la parte de absorción con relación molar. Entonces, para la semana que viene, que vamos a empezar a hacer el problema, la semana que viene empezamos y terminamos el miércoles. Empezamos el martes y terminamos el miércoles haciendo el diseño de un absorbedor. Entonces voy a traer listo ya de una vez los datos de equilibrio para el sistema que voy a seleccionar. ¿Okay? Así que no quiero que nadie se pierda. No quiero que me digan, profe, ¿de dónde salieron esos datos de equilibrio? Porque ya saben de dónde salieron. Lo voy a tomar de aquí, del PERRI, Manual del Ingeniero Químico, sección 2, solubilidad de gases en líquidos. ¿Ok? Independientemente del sistema que sea. Se los voy a dejar ahí. Y ustedes van a confirmarme si de verdad es así. Si quieren, pueden hacerlo en una hoja de Excel por separado y confirmar que le da lo mismo a ustedes que me da a mí. Entonces voy a dejar de presentar esto. Regreso con mi camarita. Hola a todos otra vez. Y por supuesto, voy a dejar hasta aquí la clase de hoy, porque como dije antes, tengo un compromiso, una videollamada ahorita. Perdón, ¿qué? ¿Alguna pregunta? Sí, sí pues.